Eric "El Cubo" Torres era considerado el sucesor natural de Chicharito Hernández en Chivas. Fue el héroe que salvó al rebaño del descenso y su posible desafiliación. Brilló en el preolímpico de 2011, torneo que México coronaría con el oro en Londres 2012. Todo apuntaba a que él sería el futuro del fútbol mexicano. Pero de repente, todo cambió. Acusaciones mediáticas, bajo rendimiento y un camino que lo fue llevando a ligas cada vez más pequeñas. Hasta que un día, todo se vino abajo. Dio doping positivo en Costa Rica. Hoy, con apenas 32 años, su realidad está muy lejos del éxito y la gloria. Y te aseguramos que su presente te va a dejar impactado. Eric Estefano Torres Padilla nació el 19 de enero de 1993 en Guadalajara, Jalisco, una tierra donde el fútbol se vive como religión y los sueños se fabrican en canchas de tierra. Desde morrito, el balón fue su mejor amigo. Creció en el seno de una familia trabajadora. Su mamá, Gladys Arias, y su papá, Armando Torres, siempre lo apoyaron, al igual que sus hermanos Armando, Helen y Francesca. No había lujos, pero sí valores, y sobre todo, hambre de llegar lejos. Desde muy joven, el Cubo encontró su lugar en las fuerzas básicas de Chivas. Entró siendo casi un niño, y ahí, entre entrenamientos y sueños, empezó a forjar su carácter. Era flaco, inquieto y con una sonrisa que contagiaba. Le gustaba jugar, competir, aprender y celebrar. De ahí nació su famoso baile de robot, cada vez que anotaba gol, un gesto que empezó como juego, pero que terminó siendo su sello. Debutó en Primera División a los 17 años, un 17 de noviembre de 2010 contra Monterrey. No solo jugó, metió gol. Desde el primer momento dejó claro que no era un debutante cualquiera. En el torneo Clausura 2011 marcó 6 goles en 19 partidos y en el siguiente torneo hizo otros 5. Los números no mentían. Había nacido una figura. La afición lo adoraba. Era carismático, cercano y sobre todo era de casa. Pero su talento no solo brillaba en la liga. Representó a México en selecciones menores, con actuaciones destacadas. Formó parte de la Sub-17. Jugó con la Sub-20 el Mundial de Colombia en 2011 y fue parte del equipo que quedó en tercer lugar. También estuvo en el Preolímpico Sub-23 de 2012, donde México fue campeón, y repitió en el de 2015. Era de los inamovibles, de esos que sabías que iban a estar. Con ese historial, su llegada a la selección mayor era solo cuestión de tiempo. En 2014 debutó en fecha FIFA y para 2017 fue convocado a la Copa Oro. Parecía que todo iba de acuerdo al guión. El niño de Guadalajara, el de las canchas de tierra, estaba representando a su país y escribiendo su propia historia. Después de brillar con minutos de ingenio en Chivas, su salto al Chivas USA en la MLS durante 2013 lo convirtió en una figura. 22 goles en 44 partidos, un pase directo a la fama desde el otro lado de la frontera, y él cantaba el gol con ese famoso baile de robot, que ya era su sello personal. La prensa lo celebraba, la afición lo adoraba, era el futuro que México prometía, y en diciembre de 2014, el Houston Dynamo lo fichó como jugador designado, con contrato por 5 años, un movimiento que lo catapultó a otra dimensión. Sin embargo, como suele pasar, justo cuando todo parecía tan alto, algo cedía. Volvió a Guadalajara de prestado en 2015 y en abril, justo en medio de partidos decisivos, el nombre de Cubo apareció en titulares que nadie quería leer. Lo acusaron de abuso sexual. Se decía que el incidente había ocurrido durante una fiesta en un motel en Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, con varios compañeros presentes. La versión apuntaba a que una joven, supuestamente intoxicada, había levantado la denuncia. Eric, desde el entrenamiento, lo negó sin rodeos. Nunca haría nada que no fuera con mutuo consentimiento, dijo, dispuesto a colaborar con las autoridades. No respondió más preguntas. La noticia cayó como una losa. En el campo, su juego comenzó a resquebrajarse. Aunque nunca se comprobó nada,
El rumor ya estaba ahí, como un fantasma que lo seguía en cada pase fallado, en cada mirada esquiva. La presión mediática lo golpeaba en cada entrenamiento. Las especulaciones corrían más rápido que sus goles. El Cubo mantenía la compostura, pero algo empezaba a quebrarse dentro de él. Mientras tanto, MLS y las autoridades mexicanas entraron en investigación. En junio, la Fiscalía de Guadalajara cerró el caso, declarando que no existía evidencia suficiente para proceder. En julio, la Procuraduría de Jalisco, luego de revisar el expediente, confirmó esa resolución, y MLS, por su parte, contrató despachos legales que examinaban todo. El veredicto fue claro: el Cubo estaba libre. Podía regresar al Dínamo, pero aunque lo legal lo exoneraba, lo humano ya estaba tocado. Con ese dolor sordo en la cabeza, regresó a Houston. No fue fácil reconectar. Al debutar en julio de 2015 en la Copa Abierta contra Sporting Kansas City, fue desde la banca. Más tarde, ante LA Galaxy, entró de cambio, pero el gol no llegaba. Pasaban 22 partidos sin meter una sola anotación, algo que lo iba consumiendo. Ese delantero que se movía dentro del área, como pez en el agua, que dominaba los espacios, que tenía la confianza intacta, ya no era el mismo. A finales de 2016 lo mandaron prestado al Cruz Azul, con la esperanza de que el regreso a México lo reactivara. Pero la puntería no apareció. Jugó 23 partidos sin anotar un solo gol con Houston y tampoco brilló en la máquina. El pronóstico era claro: el héroe se volvía villano. Decían que no era el mismo, que algo lo traía distraído, que ya no respondía a los duelos clave. De la cancha lo empezaron a cansar y lo veían como una carga. Así, su caída, aunque silenciosa, ya respiraba dentro del vestidor, en los entrenamientos, en el bus de los partidos. De ser una promesa firme y celebrada, se volvió un riesgo que preferían mover. Y siguieron los préstamos. En 2018 fue a Pumas UNAM, donde tampoco encontró su lugar, y luego a Tijuana, siempre intentando reavivar esa chispa que lo había encumbrado. Nada le devolvía la ambición que apareció en Chivas USA. El Cubo ya no era ídolo, era volante, era pasajero, a pesar de los golpes, de los rumores, de los goles que ya no llegaban. El Cubo no soltaba la pelota, como si el fútbol fuera lo único que le quedaba. Después de su último paso por Tijuana, aún con la mochila llena de dudas, decidió intentarlo una vez más. Volvió a la MLS, esta vez con el Atlanta United, un club importante, con grandes expectativas, pero ahí tampoco pudo reencontrarse con el gol. Jugó 13 partidos y no marcó ni uno. Sus minutos eran contados, su confianza, aún menos. Entonces, bajó otro escalón. Se fue a Las Vegas Lights FC, en la segunda división de Estados Unidos. Allí, lejos del glamour y la presión, esperaba reencontrarse con su esencia. Pero el brillo nunca volvió del todo. Jugaba, sí, pero no despegaba. Y cuando parecía que su carrera ya no daba para más, miró hacia el sur. En 2022 llegó a Costa Rica, primero con el Club Sport Herediano, luego con el Municipal Grecia y finalmente con la Asociación Deportiva Guanacasteca. Y ahí, algo cambió. El Cubo volvió a sonreír, volvió a marcar, volvió a sentirse útil. En Guanacasteca se convirtió en referente. 11 goles, 4 asistencias. La gente lo quería, el equipo lo necesitaba. Estaba lejos de la Liga MX, de la selección, de los titulares, pero por fin parecía haber encontrado su lugar. El presente al fin le sonreía. Parecía que su carrera, aunque lejos de los reflectores, tomaba algo de rumbo en tierras ticas. No era la gloria, pero tampoco el olvido. El Cubo volvía a respirar fútbol, a sentirse parte de algo, pero no tenía idea de que el peor momento de su carrera estaba a punto de empezar: la dura caída. Nadie está preparado para perderlo todo de un día para otro, ni siquiera alguien como el Cubo Torres, que había aprendido a convivir con la presión, las críticas y las dudas. Pero esto fue diferente. En noviembre de 2023,
Cuando parecía que por fin había encontrado estabilidad en el fútbol costarricense, la bomba cayó. Positivo por doping. La sustancia detectada fue clostebol, un esteroide anabólico prohibido. Se usa comúnmente en cremas para tratar heridas superficiales, pero para la FIFA y sus normas no hay matices. Si aparece en el cuerpo, es sanción. Punto. El Cubo intentó explicarlo. Dijo que todo había sido por una crema médica que le habían recetado para tratar una irritación cutánea, que nunca quiso sacar ventaja, que ni siquiera sabía que eso podía salir en un antidoping. Pero el daño ya estaba hecho. La sanción fue fulminante. 2 años fuera del fútbol profesional. 2 años sin pisar una cancha, sin competir, sin entrenar con sus compañeros, sin hacer lo que había hecho toda su vida. Lo sentenció una herida que parecía inofensiva. Lo que debía ser solo una lesión menor terminó siendo una condena deportiva y emocional. Intentó apelar, y lo logró parcialmente. Le redujeron la sanción a 16 meses. Pero la diferencia entre un castigo largo y uno devastador ya no era tan clara. El fútbol, en ese momento, se convirtió en un recuerdo lejano. Sin contrato, sin respaldo, sin sueldo. Se quedó en Costa Rica con su esposa, en un país que lo había recibido con los brazos abiertos, pero que ahora le cerraba las puertas del fútbol. No tenía a dónde ir. No tenía a nadie que lo sacara de ese pozo. No era la primera vez que caía, pero esta vez sí se sentía solo. Y entonces llegó el momento más duro, aceptar que tenía que sobrevivir fuera del fútbol, que ya no podía esperar sentado, que había que poner los pies sobre la tierra y moverse, porque las cuentas no se detienen, porque los recibos llegan aunque no marques goles. Con ayuda de su suegro y el apoyo incondicional de su pareja, decidió hacer algo que pocos se imaginaban: montar un pequeño negocio de comida. Algo sencillo, sin pretensiones, comida mexicana y texana a domicilio, en un barrio de Costa Rica. Pero él ya no salía con botines, salía con paquetes de tacos y burritos, con bandejas calientes envueltas en aluminio. Iba casa por casa, entregando pedidos. A veces lo hacían con una sonrisa, otras veces ni lo miraban. Él mismo repartía todo, a pie, en carro, en lo que hubiera. El exgoleador ahora tocaba timbres para sobrevivir. Las primeras semanas fueron un golpe al orgullo, pero no había opción. O vendía comida, o no comía, llegó a decir. Lo que ganaba era poco, pero no se podía quejar. Entre 80,000 y 120,000 colones por semana, el equivalente a unos 4,000 pesos mexicanos. Y mientras entregaba comida, su cabeza no dejaba de pensar en lo que había sido, en lo que pudo haber sido, en cada oportunidad desperdiciada, en cada decisión errada. Empezó a sufrir de ansiedad, de tristeza, de noches sin dormir. Había días en que ni quería salir, que sentía que nada valía la pena, que el fútbol lo había escupido como si fuera desechable. El que alguna vez fue la joya de Chivas, el heredero del Chicharito, el ídolo juvenil con baile de robot incluido, ahora era un repartidor en Costa Rica, un nombre olvidado por la prensa, un expediente cerrado por los clubes, un rostro anónimo entre timbres y recibos, y aunque lo intentaba, aunque no lo decía en voz alta, por dentro se estaba apagando. Cada día se sentía más lejos del fútbol, más lejos de la ilusión, más cerca de una vida que no había elegido, pero que ahora era su única salida. No fue solo una suspensión deportiva, fue una ruptura existencial. El fútbol no era solo su trabajo, era su identidad. Y cuando se lo quitaron, el Cubo se quedó con nada. Solo él, su pareja, su suegro y un carrito de comida, su presente. En mayo de 2025 se cumplió la sanción. 16 meses habían pasado desde aquel golpe que lo dejó fuera del fútbol. 16 meses de vender comida, de cargar con la vergüenza del doping, de luchar contra la ansiedad y la incertidumbre. Pero llegó el día. El Cubo podía volver. Y aunque el cuerpo estaba más gastado y la cabeza ya no era la misma, algo dentro de él seguía pidiendo una oportunidad. Y la tuvo.
varios equipos de la Liga de Costa Rica se interesaron en él. Algunos lo veían como una apuesta arriesgada, otros como una historia de redención. Entre todos, uno le abrió la puerta que él mismo había dejado entreabierta antes del escándalo: la Asociación Deportiva Guanacasteca, el club donde había vivido sus últimos buenos momentos, el equipo que lo vio marcar 11 goles y repartir 4 asistencias, donde la gente lo reconocía y todavía lo aplaudía. Pero no todos celebraron su regreso. El Santos de Guápiles, otro club que lo pretendía, lo acusó públicamente de haber faltado a su palabra. Lo llamaron malagradecido, asegurando que había jugado con sus expectativas. El presidente del club no dudó en expresar su molestia, generando ruido mediático alrededor de alguien que apenas estaba saliendo del hoyo. No volvió como figura. No hubo pancartas, ni portadas, ni abrazos multitudinarios. Nadie lo esperaba como héroe, y él tampoco se presentó como tal. Pero así como un día no se le cayeron los anillos al salir a repartir comida para sobrevivir, hoy tampoco le tiembla el pulso para ponerse los botines y pelear por lo suyo. Eric Torres volvió con la misma pasión con la que salió a buscar pedidos en Costa Rica, solo que ahora, en lugar de entregar comida, busca entregar goles. No lo hace por fama, no lo hace por limpiar su nombre, lo hace porque el fútbol sigue siendo su hogar, su refugio, su manera de decir: aquí sigo. Ya no es el mismo de antes, y él lo sabe. Pero eso no le impide correr, luchar, exigirse. Vuelve sin soberbia, pero con dignidad, con la cabeza en alto, con el corazón intacto. Sabe que no todos le creen, que hay quienes lo juzgan, que hay puertas que se cerraron para siempre. Pero también sabe que mientras tenga una cancha, tiene una oportunidad. No busca compasión, busca redención, y la está buscando a su manera, con esfuerzo, con humildad, desde abajo. Como aquel chavo que empezó en la cantera, que soñaba con ser como Chicharito, solo que ahora, con cicatrices en lugar de ilusiones, pero con las mismas ganas de demostrar que aún puede. Y ahora te pregunto a ti, ¿te gustaría ver al Cubo Torres en algún equipo de la Liga MX? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.